En la inauguración de nuestra casa, mi esposo brindó por haberme sacado de la pobreza. Tuve que interrumpir el brindis para aclarar que la constructora dueña de todo el vecindario es de mi padre. La mañana del sábado, día de la inauguración, olía a una mezcla extraña y antiséptica de pintura fresca, al amoníaco del limpiador de cristales y a las docenas de orquídeas blancas que un servicio de decoración de eventos había dispuesto en jarrones geométricos por toda la casa. Era un aroma artificial, casi de quirófano, el olor del dinero nuevo tratando desesperadamente de fabricar un hogar donde solo había una propiedad costosa. Caminaba descalza sobre las enormes placas de mármol blanco, importado directamente de Italia, tan perfectamente pulidas que reflejaban las vigas de acero del techo y mi propia figura solitaria como un lago helado en un paisaje desolado. El frío de la piedra no era refrescante, era un frío agudo, casi hostil, que subía por mis pies y se instalaba en mis huesos como un recordatorio constante de que este lugar no estaba diseñado para la calidez de la vida cotidiana, sino para la fría e impecable perfección de una fotografía en una revista de arquitectura. Era, según Mauricio, nuestra nueva casa. La palabra, nuestra, se sentía como una mentira educada, una farsa social que yo representaba a diario. Era como llevar un vestido de alta costura que, aunque deslumbrante y valioso para el mundo, no era de mi talla, me apretaba en el alma y me recordaba a cada instante que no me pertenecía. La casa era, desde mi perspectiva profesional como historiadora de arquitectura, un triunfo del minimalismo moderno. Líneas rectas y ángulos precisos se extendían en una sinfonía de rigidez. Ventanales inmensos, que iban del suelo al techo sin interrupción, borraban la frontera entre el interior y un jardín tan meticulosamente diseñado que parecía una renderización en 3D. La paleta de colores, blanco puro, gris concreto, negro mate, era tan rigurosamente neutra que cualquier expresión de vida real, un libro abierto sobre un sofá, una taza de café humeante, una simple arruga en un cojín, parecía una profanación, una mancha de humanidad en la impecable tela del diseño. Me detuve frente a la chimenea del salón. Era una estructura colosal de concreto pulido, tan grande que podría asar un ternero, pero su diseño era tan minimalista que carecía de repisa, de hogar, de cualquier rasgo que invitara a reunirse a su alrededor. Era una chimenea que no estaba hecha para el fuego, sino para la foto. Recordé una chimenea que restauré en una casona del siglo XVIII, con sus azulejos de talavera y su repisa de madera tallada, ennegrecida por 200 años de fuegos que habían calentado a generaciones. Aquello tenía alma. Esto era una escultura fría. Mi pasión, mi vocación, es precisamente esa, encontrar el alma oculta en las estructuras, en los objetos. Me dedico a restaurar muebles antiguos, a sentir con la yema de los dedos las historias grabadas en la madera por manos anónimas. Veo las vetas como las arrugas en el rostro de un anciano, cada una un testimonio del tiempo, del amor, de las risas y de las lágrimas que presenció. Esta casa no tenía arrugas. No tenía memoria. Era una página en blanco, pero la pluma y la tinta pertenecían exclusivamente a mi esposo. Escuché sus pasos. El eco de sus mocasines de cuero italiano sobre el mármol era el sonido característico de su presencia, segura de sí misma, expansiva, ocupando más espacio del que su cuerpo físicamente requería. Se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro, y su loción de sándalo, siempre aplicada con un poco más de generosidad de la necesaria, invadió el aire. ¿Qué te parece, mi vida?, susurró, su aliento cálido contra mi cuello. Su voz destilaba esa satisfacción densa y palpable del hombre que se admira a sí mismo a través de sus posesiones. Impresionante, ¿verdad? Y pensar que hace apenas 2 años estabas en tu departamentito de la colonia Roma, preocupándote por si la caldera iba a funcionar en invierno. Me giré entre sus brazos, obligándome a componer una sonrisa que no sentía. Era una habilidad que había perfeccionado en los últimos años, la sonrisa serena y complaciente de la esposa trofeo. ¿Mi departamento? ¿Ese al que llamabas encantador y lleno de carácter, cuando intentabas conquistarme? Él soltó una carcajada, una que no llegaba a sus ojos. Era encantador para esa etapa de tu vida, mi amor. Era adorable. Tus libros apilados en el suelo por falta de espacio, tus muebles viejos que crujían con cada movimiento, tenía su encanto bohemio.
Hizo una pausa, como si buscara la palabra correcta. Pero esto, dijo, abriendo los brazos en un gesto teatral que buscaba abarcar la inmensidad del salón, esto es el futuro. Es seguridad. Es no tener que preocuparte nunca más por la renta, ni por si el coche de segunda mano va a arrancar. Es el nivel que te mereces por ser mi esposa. El nivel que yo, con mi esfuerzo y mis noches sin dormir, he construido para ti. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de gratitud forzada que él construía a mi alrededor. Un muro que me separaba de mi propia identidad, de mi propia historia de autosuficiencia. No discutí. Había aprendido que cualquier intento de defender mi vida anterior era interpretado por él como una falta de aprecio por su generosidad. En su mente, mi existencia había sido un prólogo humilde y en escala de grises, lleno de carencias y limitaciones que solo yo era demasiado ingenua para ver. Él era el autor que había irrumpido en escena para escribir el primer capítulo a todo color, con fuegos artificiales y una banda sonora de éxito y prosperidad. Un capítulo lleno de mármol importado, tecnología alemana y un profundo vacío existencial que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Esta noche, la casa dejaría de ser un espacio vacío para convertirse en un escenario. Su lista de invitados era un catálogo de la élite financiera de la ciudad. Sus amigos de la infancia, de familias adineradas como la suya. Su familia, con mi suegra Graciela a la cabeza, lista para inspeccionar cada rincón y cada detalle. Sus socios de negocios, hombres que medían el valor de una persona por el valor de sus acciones en la bolsa. Todos vendrían a celebrar su triunfo. Y yo sería parte de la exhibición. Nadie entre ellos sabía que mi apellido de soltera, Viveros, el que había guardado como un tesoro personal, era el mismo apellido detrás de Inmobiliaria del Valle. El nombre era una leyenda en el sector. Una constructora que había transformado el paisaje urbano del país con proyectos de una calidad y discreción sin igual. Su dueño, mi padre, don Ramiro Viveros, era un hombre que detestaba la ostentación y rara vez aparecía en público. Creía que el verdadero poder es silencioso. Se mueve bajo la superficie, como las placas tectónicas que moldean el mundo sin que nadie las vea. Mauricio me apretó más contra él, su entusiasmo era casi febril. Esta noche, Elodia, quiero que brilles. Ponte ese collar de diamantes que te regaló mi madre por tu cumpleaños. Quiero que todos vean lo que he logrado. Lo que hemos logrado. Asentí, la palabra, hemos, sintiéndose como la más hueca de las mentiras. Claro que sí, Mauricio. Brillaremos. Pero mientras él se veía a sí mismo reflejado como un rey en los cristales inmaculados, yo veía a través de ellos. Veía el césped químicamente verde, las calles prístinas y las otras mansiones idénticas en su soledad. Veía los cimientos invisibles sobre los que se asentaba todo ese teatro de la opulencia. Unos cimientos que yo conocía íntimamente, porque mi familia los había diseñado, financiado y construido. Y esa noche, mientras él planeaba usarme como el más deslumbrante de sus trofeos, una idea peligrosa y liberadora comenzó a tomar forma en mi mente. Quizás era el momento de mostrarle a mi esposo la verdadera y sólida arquitectura del poder sobre la que estaba parado. Subí la escalera flotante, una proeza de la ingeniería moderna que, sin embargo, me hacía sentir insegura a cada paso. Los peldaños de cristal templado parecían diseñados para recordarte constantemente la caída. La segunda planta era un corredor largo y silencioso que distribuía a las habitaciones de invitados, nuestro dormitorio y el espacio que en los planos originales yo había bautizado como la biblioteca. Mauricio, por supuesto, lo había rebautizado como el centro de entretenimiento. Entré. En lugar de estanterías de caoba llenas de libros, me recibió una pantalla de cine que ocupaba casi toda la pared y 6 butacas de piel negra reclinables, cada una con su propio portavasos. Es más práctico, Elodia, me había explicado con la paciencia de un adulto hablándole a un niño. La gente exitosa optimiza su tiempo. Podemos ver un documental de la BBC en 90 minutos, es más eficiente que leer un libro de 500 páginas. Mis libros, mi verdadera patria, estaban arrinconados en cajas de cartón. Me arrodillé y abrí una. El olor familiar a papel viejo, a historias vividas, a conocimiento y a refugio me envolvió como un abrazo familiar.
Era el único aroma auténtico en toda la casa. Saqué un pequeño volumen encuadernado en piel, un tratado de arquitectura virreinal del siglo XVIII. Al pasar mis dedos por la cubierta gastada, las puertas de mi museo personal de heridas se abrieron de par en par. No era un lugar que visitara a menudo, pero sus exposiciones estaban siempre ahí, dolorosamente conservadas en mi memoria. El anillo de compromiso. Lo miré en mi dedo. El diamante, de un tamaño que a mí me parecía más un acto de agresión que de amor, lanzaba destellos fríos. La escena se reconstruyó en mi mente con una claridad brutal. Estábamos en Praga, en un pequeño puente con vistas al castillo. La noche era mágica. Mauricio se arrodilló y me ofreció el anillo que habíamos descubierto juntos esa misma tarde en una tienda de antigüedades. Era una pieza art déco, un zafiro azul profundo, del color del cielo al anochecer, rodeado por una filigrana de platino y pequeños diamantes que parecían estrellas. Era único, elegante, susurraba una historia de amor de otra época. Yo lloré de felicidad. Le dije que sí 1.000.000 de veces. Sentí que ese anillo era un talismán, un símbolo de que nuestro amor era diferente, más profundo que el mundo superficial del que él provenía. Una semana después, la cena de celebración con sus padres. El restaurante era un templo de la gastronomía molecular, donde la comida se servía en forma de espumas y aires. Su madre, Graciela, una mujer delgada y tensa cuya sonrisa nunca lograba suavizar la dureza de sus ojos, pidió ver el anillo. Tomó mi mano, sus dedos fríos y secos como ramas de invierno. Es lindo, dijo, y la palabra lindo en su boca era el beso de la muerte. Muy personal. Tiene su encanto bohemio. Su mirada pasó de la joya a su hijo, ignorándome por completo, como si yo fuera un maniquí. Mauricio, querido, hemos hablado de esto. Eres un Del Monte. La esposa de un Del Monte no lleva un encanto bohemio. Lleva una declaración. Un símbolo tangible de la solidez de nuestra familia, del éxito de su esposo. La gente de negocios, nuestros socios, nuestros rivales, no entienden de poesía. Entienden de quilates. Vi a Mauricio encogerse. Mamá, a Elodia le encanta, intentó decir, su voz carente de convicción. No se trata de lo que le encante a ella ahora, se trata de lo que es apropiado para vuestro futuro, lo cortó ella con la precisión de un cirujano. Es una inversión en vuestra imagen. 2 días después, Mauricio llegó a mi departamento con la caja de terciopelo negro. No hubo ceremonia. Simplemente dijo, mi madre tiene razón, es mejor para nosotros. No me preguntó. No negoció. Simplemente deslizó el anillo de zafiro fuera de mi dedo y lo reemplazó por el diamante. En ese momento, no solo cambió un anillo. Cambió una promesa. La promesa de que éramos un equipo. Me demostró que, en la ecuación de nuestra vida, la opinión de su madre siempre pesaría más que mis sentimientos. Mis dedos encontraron una caracola pulida que había traído de un viaje a Oaxaca, un viaje que hice sola antes de conocer a Mauricio. Y recordé, por contraste, el viaje a Los Cabos, regalo de Graciela por nuestro primer aniversario. Fue una semana de adoctrinamiento intensivo. En la piscina del resort, yo intentaba leer una biografía de Luis Barragán. Graciela y sus amigas se acercaron, un escuadrón de mujeres bronceadas y enjolladas. Ay, Elodia, siempre con tus libros polvorientos, dijo Graciela con una risa cantarina. Relájate, querida. La vida no está en esas páginas, está aquí. Con un gesto grandilocuente, llamó al camarero. Unas mimosas para todas. Con el mejor champán que tengan. Luego me miró. Tú también, Elodia. Deja eso, te vas a arrugar la frente. Más tarde, en la cena, Mauricio insistió en pedir el vino más caro de la carta, una botella que costaba una fortuna. Para que te vayas acostumbrando a lo bueno, mi amor, dijo en voz alta, guiñándome un ojo. El sommelier, al ver la etiqueta, nos trató con una reverencia casi absurda durante el resto de la noche. Mauricio disfrutó cada segundo. Yo me sentí como una impostora,
una actriz en una obra que no había elegido. Cada gesto, cada compra, cada comentario era una lección. Este es nuestro mundo. Estas son nuestras reglas. Y tú estás aquí de prestado, gracias a nosotros. Saqué un pequeño cincel de restauración con el mango de madera de olivo, un regalo de mi mentor en la universidad. Y recordé la cena. La primera vez que mis padres se sentaron a la mesa con los del monte. El aire estaba espeso con el olor a dinero. El padre de Mauricio, un hombre jactancioso, no paraba de hablar de la bolsa y de sus últimas adquisiciones. Mauricio hablaba de sus bonos y de un reloj que planeaba comprarse. En un intento por inyectar algo de sustancia a la conversación, mi padre le preguntó a Mauricio qué era lo que más admiraba de mí. Mauricio se quedó en blanco por un segundo. El pánico cruzó sus ojos. Era una pregunta para la que no tenía una respuesta preparada. Finalmente, sonrió, una sonrisa de vendedor de coches. Admiro su sencillez. Y tiene un pasatiempo adorable. Restaura muebles viejos. Es muy tierno verla con su delantal, toda concentrada. Es su forma de mantenerse ocupada. La temperatura de la mesa pareció bajar 10 grados. Mi padre dejó su copa sobre la mesa. Su calma era absoluta. ¿Un pasatiempo?, preguntó, su voz grave cortando la tensión. Elodia es una de las historiadoras de arquitectura más reconocidas de su generación. Se graduó summa cum laude. Su tesis sobre el barroco novohispano fue publicada en la revista Archivum. Lo que hace no es un pasatiempo, joven. Es su vocación. Y es una experta. Graciela, siempre al rescate, soltó una risa nerviosa. Oh, por supuesto, Ramiro, no lo dudamos. Mauricio solo quiere decir que es maravilloso que tenga algo que la apasione. Pero ahora que es una del monte, ya no tiene que preocuparse por esos trabajitos. Mauricio puede y quiere cuidarla en todos los aspectos. Trabajitos. La palabra, un diminutivo cargado de veneno, me golpeó en el pecho. Mis años de estudio, mis noches en vela, mi amor por el arte y la historia, todo reducido a un trabajito del que mi esposo héroe venía a salvarme. Cerré la caja, pero un último recuerdo, uno de contraste, se abrió paso. No era una herida, sino un bálsamo. Una cena de domingo en casa de mis padres, un par de meses antes. La casa de mi infancia, una vieja casona en Coyoacán, llena de libros, de luz y del olor a la sopa de tortilla de mi madre. La mesa del comedor, una robusta pieza de roble que yo misma había restaurado, estaba rodeada de risas. Hablábamos de política, de arte, del último libro que habíamos leído. El dinero rara vez era un tema de conversación, porque para mis padres, era una herramienta, no un propósito. En esa casa, yo era simplemente Elodia. Valiosa por mis ideas, por mi risa, por mi ser. Al comparar ese recuerdo con la fría opulencia del palacio de Mauricio, la verdad se volvió ineludible. Durante 2 años, no solo había tolerado las pequeñas humillaciones. Había permitido que me trasplantaran de un suelo fértil y nutritivo a una maceta de oro, sí, pero llena de tierra estéril. Me levanté. El polvo de los recuerdos amargos, de las verdades aplazadas, cubría mis manos. Fui al baño y me lavé, observando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada. Cansada de encogerse, de sonreír, de justificar. Cansada de vivir en el museo de sus propias heridas. La fiesta de esa noche ya no era una obligación. Se había convertido en una oportunidad. La oportunidad de prenderle fuego al museo. A las 8 en punto, la metamorfosis de la casa estaba completa. La luz cálida y estudiada que emanaba de lámparas de diseño bañaba a los invitados, haciendo que los diamantes brillaran con más intensidad y las sonrisas parecieran más sinceras. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones importantes, el tintineo de las copas de champán y una playlist de jazz suave que Mauricio había seleccionado personalmente. Era la imagen perfecta de una vida perfecta, una fotografía cuidadosamente compuesta para una revista de lujo. Yo me movía entre los grupos, flotando en la periferia de las conversaciones,
desempeñando mi papel de anfitriona con una sonrisa serena y distante. Llevaba el vestido de lino azul oscuro, una isla de calma en un mar de lentejuelas y sedas llamativas. Fiel a su estilo, Graciela no tardó en abordarme cerca de la barra de bebidas. Elodia, querida, qué valiente de tu parte elegir algo tan orgánico, dijo, sus ojos recorriendo mi atuendo con una evaluación rápida y despectiva. Con tu nueva posición, y en tu propia casa, podrías permitirte algo con más impacto. Una escada, quizás. Pero supongo que la sencillez es tu sello personal. Me dio una palmadita en el brazo, sus uñas, de un rojo agresivo, contrastando con la tela tranquila de mi vestido. No te preocupes, ya iremos de compras juntas. Mis padres, don Ramiro y Elena, eran un oasis de calma en medio de ese océano de ostentación. Mi padre, con su traje gris impecable pero sin logos visibles, y mi madre, con un vestido de seda de un color verde olivo que resaltaba sus ojos, conversaban tranquilamente con el arquitecto Vélez en un rincón. No necesitaban levantar la voz ni gesticular en exceso. La gente se sentía atraída por su calma, por la sensación de que no necesitaban impresionar a nadie. Mauricio, por otro lado, estaba en su elemento. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la fiesta. Lo observé guiar a un grupo de socios potenciales de su padre por la casa, su voz resonando con un orgullo que bordeaba la arrogancia. Y esta es la cava, decía, abriendo una puerta de cristal climatizada. Control de temperatura y humedad digital, capacidad para 500 botellas. Una pequeña inversión de un par de millones de pesos, pero fundamental para cualquier anfitrión serio. La alberca, como ven, tiene un sistema de calefacción solar y nado contracorriente. Tecnología alemana, por supuesto. Tardaron 3 meses en instalarla correctamente. Cada detalle era una oportunidad para recitar una cifra, para subrayar su poder adquisitivo. Yo lo seguía a una distancia prudente, la sonrisa fija en mi rostro, sintiéndome como la Van Agüite del programa de su vida, presentando los premios que él creía haber ganado. Decidí intentar socializar por mi cuenta. Me acerqué a un grupo de mujeres, amigas de Graciela, que estaban reunidas cerca de un enorme ventanal. Hola, buenas noches, dije. Una de ellas, cuyo rostro estaba tan estirado por el botox que apenas podía gesticular, me miró de arriba abajo. Ah, Elodia. La esposa. Felicidades por la casa, es enorme. Debes sentirte como en un palacio. Es muy espaciosa, respondí, intentando ser neutral. Me imagino que el cambio ha sido brutal, continuó otra, con una pizca de falsa compasión. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La cocina? Supongo que es gigantesca comparada con la que tenías. La condescendencia era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Querían que les contara lo maravillada que estaba, lo agradecida que me sentía. Querían reafirmar su propia superioridad a través de mi supuesta inferioridad. De hecho, lo que más me gusta es la luz, respondí, cambiando de tema. Y la forma en que el arquitecto Vélez integró la estructura con el paisaje. Es un diálogo muy interesante entre el modernismo y la naturaleza. Me miraron con los ojos en blanco. Había cometido un error social, había intentado tener una conversación real. La mujer del botox soltó una risita. Ay, querida, siempre tan intelectual. Relájate y disfruta. Tu esposo se ha encargado de todo. Y con eso, se giraron y reanudaron su conversación sobre sus próximas vacaciones en St. Barts. Me alejé, sintiendo la familiar punzada de la invisibilidad. No me veían a mí. Veían un concepto, la esposa pobre y afortunada. El momento más surrealista de la noche ocurrió durante el tour de Mauricio. Se detuvo con gran fanfarria frente a un cuadro abstracto de gran formato que dominaba la pared principal del salón. Era una pieza audaz, una explosión de color y textura. Y esta, anunció Mauricio con la seguridad de un curador del MoMA, es la joya de la corona. Un Orozco temprano. Una pieza rarísima. Me costó una fortuna en una subasta en Sotheby's en Nueva York. Pero los expertos dicen que su valor se triplicará en la próxima década.
Una inversión inteligente. Me quedé helada. Un nudo se formó en mi estómago. El cuadro no era de José Clemente Orozco, el muralista. Era de Gabriel Orozco, un artista conceptual contemporáneo. Eran dos mundos, dos estilos, dos siglos prácticamente. Un error garrafal, de principiante. Un error que revelaba que Mauricio no había comprado una obra de arte, había comprado un nombre que creía que sonaba impresionante, y ni siquiera se había molestado en investigar cuál era. Lo había comprado como un accesorio más, como su reloj suizo o sus zapatos italianos. Un símbolo de estatus vacío de significado. Por un instante, la historiadora de arte en mí luchó por salir. Sentí un impulso irrefrenable de corregirlo, de decir la verdad en voz alta. Pero me detuve. ¿Qué conseguiría? Humillarlo públicamente en ese momento solo me haría parecer una esposa pedante y resentida. No mi momento, si llegaba, tenía que ser por algo más grande. Más fundamental. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre. Dejé que su mentira, su ignorancia vestida de conocimiento, flotara en el aire, tan hueca como la propia casa. Me retiré a un rincón, fingiendo admirar las vistas. Mi padre se acercó. No me miró, sino que observó la escena junto a mí. Mauricio ahora era el centro de un círculo, contando una anécdota que hacía reír a carcajadas a su audiencia. El pavo real hace mucho ruido cuando extiende sus plumas, dijo mi padre en voz baja. Cree que el tamaño y el color de su cola son su mayor fortaleza. ¿Y no lo son?, pregunté, siguiendo su metáfora. No, respondió mi padre, girando su cabeza para mirarme. Su mayor fortaleza, o su mayor debilidad, son sus pies. Es ahí donde se ancla a la tierra, de donde saca la fuerza para sostener todo ese espectáculo. Pero nadie, hija, se fija nunca en los pies del pavo real. Su mirada era intensa. Esta noche, todos están distraídos con las plumas. No dejes que se te olvide dónde están tus pies. Entendí. Mauricio era todo plumas, todo espectáculo. Y yo, a los ojos de todos, era un adorno más en su cola. Pero mi padre me estaba recordando dónde estaba mi ancla, mi fuerza, mi verdad. Justo en ese momento, el tintineo metálico de un tenedor contra una copa de cristal silenció la música y las conversaciones. Era Mauricio. Se había subido al pequeño escalón que llevaba a la terraza, un pedestal improvisado que lo elevaba por encima de todos los demás. Amigos, familia, si me permiten un momento, por favor, dijo, su voz proyectándose con la autoridad de quien se siente el dueño del universo. Quisiera proponer un brindis. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su sonrisa era radiante. Se había preparado para este momento. Era la coronación de su autoproclamado reinado. Y yo me preparé también. Sentí la mano de mi madre buscando la mía bajo la mesa improvisada, un pequeño apretón que decía, estoy contigo. La fiesta de las apariencias estaba a punto de llegar a su acto final. El telón estaba a punto de caer, de una forma u otra. El silencio que se instaló en el salón era espeso, casi reverencial. Mauricio lo saboreó, dejando que la expectación creciera. Barrió la habitación con una mirada de satisfacción, deteniéndose un instante en cada grupo de invitados, como un emperador contemplando a sus súbditos. Levantó su copa de champán, el cristal cortado fragmentando la luz en 1000 destellos diminutos. Adoptó una postura que había visto practicar a los políticos, erguido, relajado, dueño absoluto de la escena. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó, su voz profunda y modulada para transmitir una mezcla de gratitud y poder. Celebrar este momento, la culminación de un sueño, con las personas que forman parte de mi vida, significa todo para mí. Hizo una pausa dramática. Esta casa, como pueden ver, no es solo ladrillo y cemento, no es solo mármol y cristal. Es un símbolo. Un símbolo tangible del trabajo duro, de la visión, de la ambición que nos impulsa a ser mejores cada día y a nunca, jamás, conformarnos con menos. Sus ojos, brillantes de autoadmiración, buscaron los míos a través del mar de rostros.
Me dedicó una sonrisa que pretendía ser íntima y cómplice, pero que yo sentí como la sonrisa de un dueño a su mascota bien entrenada. Era una sonrisa que decía, mira lo que he hecho por ti. Mira dónde te he puesto. Pero quiero ser honesto con ustedes, continuó, su tono volviéndose más suave, confidencial, como si estuviera a punto de compartir una verdad profunda y personal. El símbolo más importante de mi éxito, la verdadera joya de mi corona, no son estas paredes, ni esta vista, ni ninguno de los objetos que la llenan. Su mirada se clavó en mí, y sentí como la atención de toda la sala se enfocaba en mí como un reflector. Es mi esposa. Mi increíble, mi maravillosa esposa, Elodia. Un "oh" colectivo y susurrado emanó de las mujeres del grupo de Graciela. Era el tipo de sentimentalismo barato que funcionaba a la perfección en este ambiente. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no era por halago, era por rabia. Me obligué a mantener la máscara de serenidad, la sonrisa modesta de la esposa agradecida. Quiero brindar por ella, dijo Mauricio, elevando su copa. Su voz se tiñó de una falsa humildad que era casi una obra de arte. Porque Elodia es el ejemplo viviente, la prueba irrefutable de que no importa de dónde vengas, sino a dónde eres capaz de llegar. Ella es la prueba de que no necesitas nacer en cuna de oro para vivir como una reina. Dejó la frase suspendida en el aire, una pausa calculada para un efecto máximo. El mensaje era una daga de doble filo, por un lado, parecía un cumplido a mi fortaleza, por otro, era un recordatorio público y brutal de mis orígenes humildes. Solo necesitas encontrar al rey correcto. La risa estalló, fuerte y cómplice. Los hombres le dieron palmaditas en la espalda a Mauricio. Las mujeres me miraron con una mezcla de envidia y lástima. Vi a Graciela, su madre, asentir con una sonrisa de pura victoria. Su hijo había aprendido bien la lección, el poder no solo consiste en tener, sino en asegurarse de que todos sepan que el otro no tiene. Mauricio, envalentonado por la reacción, se lanzó de lleno a su papel de salvador. Cuando conocí a Elodia, prosiguió, su voz ahora la de un narrador contando un cuento de hadas, ella era una mujer brillante, no me malinterpreten, pero vivía en un mundo pequeño. Un mundo de libros viejos y muebles con historia. Un mundo donde las ambiciones eran modestas. Hizo un gesto con la mano, como si describiera algo pintoresco pero insignificante. Recuerdo la primera vez que la llevé a un restaurante de verdad, con manteles de lino y copas de cristal. Sus ojos se abrieron con un asombro que me conmovió. Vi en ella un potencial dormido, una capacidad de apreciar lo mejor de la vida que estaba atrapada en su rutina diaria. Cada palabra era una mentira, una distorsión. Él no recordaba que fui yo quien le explicó la diferencia entre un Ribera del Duero y un Rioja en esa cena. No recordaba que yo había viajado por Europa y visitado más museos que él. Había borrado mi historia y la había reemplazado con una versión que lo convertía a él en mi Pigmalión. Y me enorgullece, con toda la humildad del mundo, dijo, y la palabra humildad sonó obscena en su boca, decir que he podido ser el catalizador para que ese potencial floreciera. He podido darle las herramientas, la plataforma, la seguridad para que dejara de preocuparse por las pequeñas cosas y pudiera soñar en grande. He podido darle este futuro. Levantó la copa aún más alto, como si fuera un cáliz sagrado. Mi amor, dijo, su voz cargada de una emoción tan falsa que me dio náuseas. Estoy tan orgulloso de haberte podido dar esta vida. De haberte rescatado de una existencia ordinaria. Rescatado. La palabra explotó en el silencio de mi mente. No fue un susurro. Fue una detonación nuclear que arrasó con los últimos vestigios de amor, paciencia y esperanza que quedaban en mí. Rescatado. Como si mi vida, mi trabajo, mi familia, mi ser, fueran un edificio en ruinas del que él, el magnánimo constructor, me había sacado. En ese instante, el tiempo se detuvo. El mundo se redujo a su rostro sonriente y satisfecho, y a los rostros de los invitados, listos para aplaudir su conmovedora historia de generosidad. Vi la sonrisa triunfante de Graciela. Vi la lástima en los ojos de sus amigos. Vi mi vida entera siendo empaquetada y etiquetada como un acto de caridad. Y entonces,
en medio de ese torbellino de humillación, encontré un punto de calma. La mirada de mi padre. Estaba tranquilo, firme. Y en sus ojos no había lástima. Había una pregunta y una afirmación. La pregunta era, ¿hasta cuándo, hija? Y la afirmación era, yo estoy aquí. Fue todo lo que necesité. La niebla de la conformidad se disipó. La máscara de la esposa sonriente se agrietó. Y debajo, encontré algo que había olvidado que tenía, una columna vertebral de acero viveros. Justo cuando las primeras palmadas tímidas comenzaban a sonar, mi voz, tranquila, clara y afilada como un bisturí, cortó el aire y el discurso de mi esposo. Gracias por tus palabras, Mauricio. Son hermosas. El efecto de mis palabras fue instantáneo. El aplauso incipiente murió antes de nacer. El silencio que cayó sobre el salón era de una calidad diferente al anterior. Ya no era expectante, era denso, cargado de una repentina e incómoda confusión. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mauricio se quedó inmóvil en su pedestal improvisado, con la copa de champán suspendida en el aire. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una emoción genuina en su rostro, un desconcierto total. ¿El odia?, dijo, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Di un paso al frente, saliendo de la sombra de la columna donde me había refugiado. Me moví con una calma que no sentía del todo, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando volví a hablar, era aún más firme. Son hermosas, repetí, mirando directamente a los ojos de mi esposo. Pero me temo que hay un pequeño ajuste que hacer a la historia que tan elocuentemente acabas de contar. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Graciela fruncir el ceño, su expresión pasando de la satisfacción a la irritación en un instante. ¿Cómo se atrevía la chica del coro a interrumpir al solista? Ignoré a todos y caminé lentamente, no hacia Mauricio, sino hacia mi padre, que seguía de pie, observando la escena sin inmutarse. Me detuve a su lado y puse una mano en su brazo, un gesto sutil de alineación. Estoy inmensamente feliz de que a todos les guste la casa, dije, dirigiendo mi mirada a los invitados, que ahora me observaban con una fascinación total. Es, verdaderamente, un lugar especial. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. De hecho, mi padre y su empresa, Inmobiliaria del Valle, están muy orgullosos de la calidad y el diseño de todo este desarrollo. El nombre de la empresa flotó en el aire. Para la mayoría, no significaba nada. Era un nombre corporativo más. Pero vi un destello de reconocimiento, de pánico, en los ojos de un par de socios de Mauricio. Inmobiliaria del Valle. La legendaria constructora fantasma. La firma que había desarrollado los vecindarios más exclusivos del país en la última década, pero cuyo dueño era un misterio, una figura casi mítica en el sector. Mauricio soltó una risa nerviosa. Mi amor, creo que el champán se te ha subido un poco a la cabeza. Tu padre se dedica a la agricultura, lo sabemos todos. ¿De verdad lo sabes, Mauricio?, le pregunté, y por primera vez, dejé que un matiz de hierro se colara en mi voz. Dime, ¿alguna vez, en los 2 años que llevamos casados, me preguntaste seriamente por el trabajo de mi padre? ¿O simplemente asumiste la versión que encajaba en tu narrativa? No respondió. El color empezaba a desaparecer de su rostro. Me giré hacia un hombre mayor, de cabello plateado y lentes, que estaba de pie cerca de la chimenea. Era el arquitecto Vélez, el genio detrás del diseño de todo el complejo residencial. Había insistido en que mi padre lo invitara personalmente. Mauricio, claro que recuerdas al arquitecto Vélez, la mente maestra detrás de todo este proyecto, ¿verdad?, dije en voz alta. Mauricio, atrapado, solo pudo asentir. Sí, claro, un honor tenerlo aquí, arquitecto. El arquitecto Vélez dio un paso al frente. Era un hombre cuya reputación lo precedía. Ignoró por completo la mano extendida de Mauricio y se dirigió directamente a mi padre con una respetuosa inclinación de cabeza. Don Ramiro, dijo Vélez, su voz clara y resonante. Un placer, como siempre.
Permítame decirle que la casa de su hija es una joya. Quizás mi obra favorita de todo el desarrollo. Las palabras del arquitecto Vélez cayeron como un martillo sobre un yunque de cristal. La casa de su hija. No, su casa. No, la casa de Mauricio. La casa de su hija. Un jadeo colectivo, un sonido casi sincronizado de sorpresa y escándalo, recorrió el salón. Vi a la esposa de uno de los socios de Mauricio llevarse una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos. La narrativa simple y conmovedora de Cenicienta se acababa de hacer añicos, y los invitados no sabían qué pensar. Graciela, recuperándose del shock inicial, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de furia y negación. «Pero qué ridículo. Esto es un malentendido absurdo», exclamó, su voz subiendo de tono. Miró a mi padre como si fuera un sirviente insolente. «Ramiro, dígales la verdad. Dígales que mi hijo, con el sudor de su frente, compró esta casa para su hija». Mi padre finalmente habló. Su calma era absoluta, lo que hacía que sus palabras fueran aún más devastadoras. No miró a Graciela. Sus ojos estaban fijos en Mauricio. «Joven», dijo, y el término «joven» sonó increíblemente paternalista, «yo nunca he vendido una sola de las propiedades en este desarrollo. Inmobiliaria del Valle no vende al por menor». Hizo una pausa, permitiendo que la implicación se hundiera. «Pero a veces, las regalo». Ese fue el momento. El instante preciso en que la realidad de Mauricio se fracturó sin posibilidad de reparación. Lo vi en sus ojos. La confusión se transformó en pánico, y el pánico se convirtió en un horror puro y paralizante. Todas las piezas del rompecabezas que él había ignorado deliberadamente durante 2 años encajaron de golpe con una violencia brutal, la discreción casi secreta de mis padres, su serenidad inquebrantable ante la opulencia, mi conocimiento innato sobre la historia y la construcción, mis viajes de investigación, que en realidad eran visitas a proyectos de mi familia. No eran las peculiaridades de una familia de campo. Eran los hábitos de un poder tan vasto que no necesitaba hacer ruido. «La vida que crees que me diste, Mauricio», continué, mi voz ahora tranquila, casi triste, «siempre ha sido mi vida. Simplemente elegí vivirla de una manera que tú, en tu prisa por demostrar tu valía, nunca te molestaste en comprender». Me acerqué a la mesa de centro de mármol, donde el asistente de mi padre, que había estado esperando discretamente en un rincón, acababa de depositar un elegante portafolio de piel oscura. «Y esta casa», dije, mis dedos rozando el cuero suave, «nunca estuvo a la venta». Con un movimiento deliberado, abrí el portafolio. Dentro, sobre un forro de terciopelo, descansaban los documentos oficiales. Los saqué y los extendí sobre la mesa para que todos los vieran. En la parte superior, con una caligrafía clara y legal, se leía, «Título de propiedad». Y debajo, el nombre del propietario, Elodia Viveros de Del Monte. «Este es un regalo de bodas de mis padres», expliqué, aunque ya no era necesario. «Como lo son, de hecho, todas las casas de esta calle. Y las de la siguiente. Y todo el club de golf al final del camino, cuya concesión también es propiedad de mi familia». Señalé con la cabeza hacia el arquitecto Vélez. «El arquitecto puede confirmarlo. Él trabajó directamente para mi padre durante los últimos 5 años en el diseño y la construcción de Lomas del Valle. El arquitecto asintió gravemente. «Es correcto. El proyecto fue una comisión directa de don Ramiro Viveros, presidente y único dueño de Inmobiliaria del Valle. El nombre completo de la empresa, dicho en voz alta por una fuente tan irrefutable, fue el golpe de gracia». Vi a los socios de Mauricio intercambiar miradas de pánico. El padre de Mauricio, un hombre que se enorgullecía de conocer a todos los jugadores importantes, estaba pálido como un fantasma. Habían estado tratando de impresionar y ningunear al dueño de uno de los imperios inmobiliarios más poderosos del país. Pero mi atención estaba en Mauricio. Estaba mirando los papeles sobre la mesa, su rostro era un lienzo de emociones rotas, incredulidad, humillación, una rabia impotente y, debajo de todo, una chispa de algo que parecía miedo.
El miedo de un hombre que se da cuenta de que ha estado viviendo en un mundo que no era el suyo, jugando un juego cuyas reglas nunca entendió. Así que, como verás, mi amor, dije, usando su término cariñoso con una ironía helada, no me rescataste de nada. De hecho, has estado viviendo, sin saberlo, gracias a la generosidad del hombre al que tu madre le preguntó si todavía vendía aguacates. Graciela soltó un sonido ahogado, un gemido de humillación pura. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en un sofá, su fachada de acero finalmente rota. Recogí los papeles, mi acta de independencia. Me volví hacia los invitados, que parecían estatuas en un museo de cera. Les pido una disculpa por esta interrupción familiar, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La fiesta ha terminado. Les agradezco a todos por haber venido. Nadie se movió. Nadie respiró. Estaban atrapados, testigos de la demolición en vivo y en directo de un hombre y su castillo de naipes. Finalmente, me giré para enfrentar a mi esposo por última vez esa noche. Ya no parecía un rey en su palacio. Parecía un niño perdido en una casa que de repente se había vuelto extraña y amenazante. Tú y yo, Mauricio, le dije en voz baja, para que solo él pudiera oír, tenemos que hablar. Pero no aquí. Y no ahora. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás el silencio, los rostros estupefactos y los restos humeantes del mundo que Mauricio creía haber construido. El primero en moverse fue uno de los socios más importantes del padre de Mauricio. Un hombre pragmático que entendió la magnitud del desastre social y de negocios que acababa de presenciar. Se acercó a mi padre, con una expresión de profundo respeto, le estrechó la mano y dijo, Don Ramiro, un placer verlo finalmente. Tenemos que hablar de negocios la próxima semana. Luego, con un asentimiento hacia mí, se dio la vuelta y se marchó. Ese fue el principio del fin. En menos de 5 minutos, el salón se vació en un éxodo silencioso y avergonzado. Los invitados huían de la escena no por mala educación, sino por un instinto de supervivencia social. Nadie quería quedarse del lado perdedor en un cambio de poder tan sísmico. Las despedidas fueron murmullos apresurados, miradas que no se atrevían a cruzarse con las de Mauricio o Graciela. Pronto, solo quedamos nosotros. Las dos familias, enfrentadas en el centro de ese opulento mausoleo. Mi madre, Elena, se acercó y me abrazó con una fuerza que me transmitió todo su amor y orgullo. Lo hiciste, mi niña, susurró en mi oído. Encontraste tu voz. Mi padre se unió al abrazo, su mano grande y protectora en mi espalda. Me sentí, por primera vez en años, completamente anclada. Al otro lado del salón, la familia del Monte estaba implosionando. Graciela seguía en el sofá, su rostro entre las manos, sollozando silenciosamente. El padre de Mauricio, un hombre usualmente ruidoso y autoritario, parecía haber encogido. Miraba a su hijo con una expresión de pura furia y decepción. Y Mauricio, él seguía de pie en el mismo lugar, paralizado, mirando el espacio vacío donde yo había estado. Fue mi padre quien rompió el hechizo. Se separó de nosotros y cruzó el salón. Su presencia llenaba la habitación, no por su tamaño, sino por el peso de su autoridad silenciosa. Joven, dijo don Ramiro, y su voz grave no contenía ira, sino una profunda y cortante decepción. Usted no humilló a mi hija esta noche. Usted se humilló a sí mismo. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Mi familia no rescata a nadie. Nosotros construimos. Construimos casas, construimos empresas, y lo más importante, construimos carácter sobre una base de respeto y verdad. Sus ojos, oscuros y profundos, juzgaron a Mauricio. Esperaba que el hombre que estuviera junto a mi hija entendiera el valor de unos cimientos sólidos. Veo que me equivoqué. Usted construyó su vida sobre arena. Sin decir una palabra más, se giró. Elena, Elodia. Vámonos. Salimos de esa casa fría. Mientras cruzaba el umbral, eché una última mirada hacia atrás. Mauricio finalmente levantó la vista y nuestros ojos se encontraron.
Vi en ellos una desesperación tan profunda, una pérdida tan absoluta, que casi sentí lástima. Casi. Han pasado 6 meses desde esa noche. La historia de la fiesta de la revelación es ahora una leyenda en los círculos de la élite. La humillación para la familia Del Monte fue total y absoluta. Su financiera sufrió, los socios se distanciaron, y su reputación quedó manchada por la arrogancia y la ignorancia. Mauricio se fue de la casa esa misma noche. No lo vi durante un mes. La primera comunicación fue una carta, escrita a mano. En ella, no había excusas. Solo una disculpa cruda y dolorosa. Tenías razón, escribió. No me enamoré de ti, me enamoré de la idea de ser tu héroe, porque en el fondo nunca me sentí suficiente por mí mismo. Te usé para apuntalar mi propio ego frágil, y en el proceso, destruí lo más valioso que tenía. Desde entonces, me escribe cada semana. Me cuenta que está en terapia, tratando de entender las raíces de su inseguridad, de la presión de su familia por mantener las apariencias. No me pide que vuelva. Solo me cuenta su proceso, como si yo fuera un diario al que le confiesa su lenta y dolorosa reconstrucción. Yo, por mi parte, he vuelto a ser Elodia Viveros. Me mudé de ese palacio y ahora vivo en un loft en el centro histórico, encima de mi nuevo taller de restauración, que es el doble de grande que el anterior. El trabajo me sana. Rescatar la belleza de los objetos olvidados me recuerda que las cosas, y las personas, pueden repararse. Que las cicatrices pueden contar una historia de supervivencia. Hace una semana, Mauricio me llamó. Fue la primera vez que escuché su voz. Sonaba diferente. Más tranquilo, menos pretencioso. Me pidió que nos viéramos, para hablar. Dijo que ha entendido su error, que su inseguridad lo llevó a humillarme para sentirse grande. Y que, si alguna vez yo pudiera considerarlo, le gustaría tener la oportunidad de empezar de cero. De construir algo real, sin máscaras, sobre una base de verdad. Y ahora estoy aquí, en la quietud de mi taller, mientras el sol de la tarde entra por los ventanales. La pregunta resuena en mi mente. ¿Puede una persona realmente demoler su propia fachada y reconstruirse desde los cimientos? ¿O solo están reparando las grietas para la próxima tormenta? Él quiere una oportunidad para demostrar que ha cambiado. Pero, ¿se puede reconstruir un hogar sobre un terreno que fue escenario de una demolición? Aquí es donde los dejo con mi dilema. Le he pedido tiempo, pero no sé si este tiempo es para sanar y considerar el perdón, o simplemente para reunir las fuerzas para firmar los papeles del divorcio y cerrar el capítulo para siempre. ¿Ustedes le darían una segunda oportunidad? ¿Qué harían en mi lugar?